Algunas historias susurran en la oscuridad, esperando que alguien lo suficientemente valiente como para escucharlas. Si todavía estás aquí, significa que has escuchado su llamado, y si aún no te has suscrito, está bien. Pero debes saber esto. Cada nuevo suscriptor ayuda a encender una vela en la oscuridad, una luz que estoy guardando para alguien muy querido para mí, mi madre. Entonces, si estas voces atormentadas te hablan, toca ese botón, porque tal vez, solo, tal vez, tu clic sea la razón por la que el próximo espíritu encuentre la paz. No recuerdo haber muerto, no al principio. Solo se oía el sonido húmedo de algo desgarrándose, un grito que podría haber sido mío y el olor penetrante a moho y madera vieja. Entonces, silencio. No un silencio pacífico, sino una quietud, repugnante y antinatural, que presionaba contra mis oídos como agua demasiado profunda para escapar. Abrí los ojos, o eso pensé. El mundo era de un tenue tono gris, como el amanecer ahogado por la niebla. Los árboles a mi alrededor permanecían demasiado quietos, con las ramas congeladas a mitad de curvatura, como si el viento hubiera sido asesinado mientras dormía. Me paré en el borde del bosque, un lugar hueco en las afueras de Graven Hollow, donde nadie se atrevía a ir después del anochecer, donde me había atrevido a ir, y yo estaba solo. O eso pensé. Dicen que cuando mueres, tu vida pasa ante tus ojos. A mí me llegó en fragmentos. La risa de mi hermana, el brillo del collar de mi madre, la sombra que me siguió esa noche por el bosque, y luego el nombre Tonto Caldero, Maestro Calder, el hombre de los ojos vidriosos y la voz que nunca coincidía con sus labios. El nombre resonó en mi cabeza como una maldición, y con él llegó un sabor a sangre que no pude limpiar de mi boca. Deambulé durante lo que parecieron horas, pero el tiempo no pasó aquí. Mis pies nunca se cansaron, mis pulmones nunca me dolieron. No importa lo lejos que caminé, regresaba al lugar donde había muerto. La cáscara quemada de una casa vieja, enterrada entre enredaderas y espinas. Sus ventanas estaban cerradas con tablas desde el interior. Su puerta estaba abierta, esperando. La primera vez que entré, escuché susurros. No voces, susurros hechos de aliento, raspando las grietas de las paredes. Ella está aquí otra vez. La chica sin tiempo, obligado por la marca de Calder, grité. No emitió ningún sonido. Y luego lo vi, un espejo, agrietado, cubierto de hollín, pero todavía lo suficientemente intacto como para reflejar mi rostro. Solo que no era mi cara, piel pálida y gris, ojos huecos, negros como la tinta. Y debajo del cuello de mi blusa, algo se movió, algo grabado en mi piel, como un lenguaje antiguo. Símbolos que brillaban débilmente con cada latido de un corazón que ya no tenía. Esa noche, si era de noche, supe en qué me había convertido: un fantasma, uno maldito, y no un alma maldita cualquiera. Era preferido. La marca de Calder no fue aleatoria, fue un rito. Mi muerte fue una ofrenda, y yo fui el recipiente que quedó atrás, dejado para vagar, dejado con hambre. No estaba solo, hubo otros, sombras que se aferraban a las paredes, algunos con ojos, otros sin ellos. Algunos eran como yo, confundidos, asustados, olvidados. Otros habían cambiado, retorcido, hambriento de calor, luz, tacto. Los llamaron el ahuecado y estaban empezando a fijarse en mí. No podía dejar que me llevaran. Fuera lo que fuese ahora, todavía recordaba mi nombre, mi familia, mi amor por la luz del sol. No iba a convertirme en uno de ellos, pero yo no tenía voz. Nadie, no hay salida. Hasta él vino. Estaba caminando cerca del bosque, hablando solo como lo hacen los locos, pero su voz era amable, llena de asombro. Tenía una grabadora en el bolsillo de su abrigo y lo vi manipularla, murmurando sobre frecuencias fantasma y grabaciones EVP. Grité.
y volvió la cabeza. Él me escuchó. Ese fue el primer milagro. El segundo era su nombre, Noé, cresta de Noé. Y por primera vez en este mundo gris e infinito, sentí esperanza. Noah Rich no debería haber podido oírme, pero lo hizo, y me aferré a eso como una mujer que se ahoga a un trozo de madera flotante. Se quedó allí, justo más allá de la línea de árboles, mirando la oscuridad con ojos muy abiertos e inseguros. Flotaba entre dos mundos, invisible, sordo. Pero cuando grité, su cabeza se inclinó y un temblor recorrió su cuerpo. Encendió la grabadora que llevaba sujeta a la chaqueta. La estática silbaba en el aire tranquilo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Quería llorar, gritar que sí, decir mi nombre, mi historia, todo. Pero los fantasmas no respiran. Las palabras no salieron de mi boca, salieron de mi mente, como humo a través de cristales rotos. Aún así, algo le alcanzó. Él se estremeció, miró a su alrededor. Sentí eso, susurró. Se fue poco después, caminando hacia atrás, mirando por encima del hombro una y otra vez, como si esperara que yo lo siguiera. Hice. Por primera vez desde mi muerte, dejé el bosque. Ningún muro invisible me detuvo. Ninguna mano espectral me arrastró hacia atrás. De alguna manera, Noah se había convertido en una atadura, un ancla al mundo al que una vez pertenecí. Su apartamento era estrecho y silencioso, lleno de libros sobre fantasmas, carretes de audio, radios viejas y fotografías con vetas blancas borrosas. Olía a tinta y a polvo caliente. Lo vi dormir. Esa primera noche me quedé en un rincón cerca de su techo. No tenía peso, ni aliento, ni calor, pero podía sentir. Siente el zumbido del calentador, el suave aliento en su pecho, la forma en que el silencio parecía menos hostil aquí. Los Hollow no lo siguieron, aún no. Pero ellos lo sabían. Sabían que había roto una regla. A la mañana siguiente, puso la cinta del bosque. «Estoy tratando de ayudar», había dicho en la grabación. Entonces, debajo de la estática, se escuchó una sola palabra ronca: Eliza. Lo tocó una y otra vez, murmurando para sí mismo. Ese es un nombre, no mío. Ninguno de los que dije en voz alta. Ni siquiera un pensamiento. Sacó un libro de su estante. Ataduras y rupturas. Apariciones de la Franja Oriental. Páginas amarillentas. Con el tiempo. Garabatos en los márgenes. Símbolos que ahora vi reflejados en mi carne fantasma. Luego volvió a pronunciar mi nombre. Esta vez respondí. El espejo encima de su cómoda se partió. Sus luces parpadearon y su aliento se nubló ante él, a pesar de que el aire era cálido. Noah se quedó mirándolo, aterrorizado pero fascinado. «Realmente estás aquí», dijo. «No es un residuo, no es un bucle. Eres inteligente». Floté justo detrás de él, con un escalofrío en el cuello. Yo era más que eso. Era despierto, y yo estaba hambriento para respuestas. Durante los días siguientes, me dio rituales, herramientas, símbolos que podía dibujar solo con el pensamiento, grabados en las paredes de su apartamento. Poco a poco, fui ganando concentración. Podía mover cosas pequeñas, agitar el aire a su alrededor, guiar su mano a través de las páginas. Empezó a hablarme como si yo fuera real, porque lo era. En esta habitación yo existía, por él, pero el vínculo tuvo un costo. Una noche, Noé soñó con el bosque, de la casa quemada. Caminó dormido por sus pasillos, llamando a alguien, a mí, y lo escuché a través del velo. Se abrió una puerta. También lo hizo el camino. Cuando despertó, encontró un símbolo grabado en su pecho, la misma marca que brillaba en la mía. Ese fue el comienzo del desbordamiento. Los Hollow habían probado nuestro vínculo. Comenzaron a susurrar a través de las rejillas de ventilación, tocando ventanas, tirando de los rincones de sus sueños. Le rogué, a través de bombillas rotas y sangre de las tuberías,
que no regresara al bosque, pero lo hizo, y el maestro Calder estaba esperando. El amor es más cruel cuando estás muerto. Te tienta con la memoria. Te persigue con una calidez que no puedes sentir. Susurra promesas de una vida que nunca volverá a ser tuya. Pensé que era la soledad lo que me unía a Noah Rich, pero no fue así. No precisamente, fue anhelo. Anhelo puro y agonizante. Noah regresó al bosque 3 noches después de que el símbolo apareciera en su pecho. Grité. Rompí todas las bombillas de su pasillo. Yo garabateé "no vayas", en condensación húmeda, en Minseton-Indersenbach, su espejo. Pero la atracción fue demasiado fuerte. Sus sueños ya no eran solo sueños. Calder los estaba invadiendo, pintando su voz en el subconsciente de Noah, dando forma a imágenes de mi muerte robada. Lo seguí entre los árboles, el pánico retorciéndose dentro de mí como un alambre. Los bosques estaban más oscuros que, antes, el tipo de oscuridad que se respira. Los árboles se inclinaban hacia nosotros, susurrando, crujiendo. El aire tenía peso, intención. Cruzó el umbral de la casa quemada y volví a ver mi propia muerte, reflejada en cada pared ennegrecida. Esta vez, Noah también lo vio. En el momento en que entró, el aire se convirtió en cenizas. Los símbolos brillaron bajo su piel. Cayó de rodillas, estridente. Extendí la mano desesperada, imprudente. Mis dedos fantasmales rozaron su hombro, y por un segundo imposible, él me vio. No como niebla, no tan sano, pero a mí, pálido, perdido, roto, real. Elisa, susurró, con los ojos muy abiertos. Eres hermosa. Mi garganta ardía con palabras que no podía decir. Quería decirle que no dijera eso. No sobre una chica muerta con podredumbre en el alma. Pero me tocó la cara y yo lo sentí. No imaginado, no soñado, verdadera calidez. Piel auténtica. El velo entre nosotros se rompió. Durante los días siguientes, no hablamos a través de rituales o cintas. Visité sus sueños, perseguí sus pensamientos despiertos. Y a veces, ya entrada la noche, aparecía yo, frágil y parpadeante, solo por un momento, sentada a su lado en la cama. Me habló de libros, sobre su hermano que se ahogó cuando él tenía 10 años. Sobre el miedo que nunca admitió, que tal vez los muertos buscado quedarse atrás. Escuché, siempre, porque escuchar era todo lo que tenía. Entonces comenzaron las cosas extrañas. La sangre se acumuló debajo de su cama. Sus plantas se marchitaron en horas. El espejo del baño susurró cosas que no repetiría. Los Hollowed lo habían encontrado de nuevo, pero esta vez no solo querían asustarlo. Ellos querían romper a él, porque me había tocado, porque me había visto, y el maestro Calder. Él era mirando a través de ellos. Necesitaba proteger a Noah. Entonces hice algo que no debería haber hecho. Lo traje a mi mundo. Esa noche, en sus sueños, lo llevé de regreso a la casa. No el real, sino el eco de ello. Un recuerdo liminal, medio hundido en el entre. Así era como lo recordaba. Velas parpadeantes, símbolos grabados en sangre, una trampilla respirando bajo las tablas del suelo. Sostuve su mano en ese lugar. Y por primera vez desde que morí, sentí latir mi corazón. Una vez. Solo una vez. Noah extendió la mano y trazó los símbolos a lo largo de mi clavícula. ¿Qué te hizo, Elisa?, susurró. Respondí de la única manera que pude. Se lo mostré. Él lo vio todo. El rito, los gritos, mi cuerpo utilizado como recipiente. Mi alma se hizo añicos y remodeló. La voz de Calder, recitando palabras antiguas. Mi propia boca haciéndolas. Eco, en contra de mi voluntad. El olor a pelo quemado. La luna roja. Y la jaula, la real horror, en el que mi fantasma todavía residía. Noah se despertó vomitando y cubierto de sudor. La sangre goteaba de su nariz, pero él no corrió. Fue entonces cuando supe él me amaba, y ese amor
lo destruiría. Cuanto más me amaba Noah, más débil se volvía la barrera. No quería que sucediera. No así. Nunca quise que sufriera. Pero el amor es una invitación, especialmente cuando uno de ustedes ya está muerto. Y algo había aceptado. Comenzó con el olor a azufre. El apartamento de Noah, que alguna vez estuvo lleno de libros viejos e incienso, comenzó a oler a fuego y podredumbre. La electrónica se encendía y apagaba sin motivo. El moho creció en patrones, espirales, ojos, sigilos que recordaba demasiado bien. Los que vi grabados en mi piel la noche de mi muerte. Comenzó a sangrar por los oídos mientras dormía. No todas las noches, solo aquellos que visité por mucho tiempo. Intenté alejarme, intenté dejar de venir, pero él soñó conmigo de todos modos. Y en esos sueños, no siempre fui yo mismo. Una noche se despertó gritando mi nombre, pero no fue mi voz lo que escuchó. Era de Calder, bajo, aceitoso, deslizándose por su cráneo, como gusanos en una tumba. Ella es mía, muchacho. Duermes a su sombra, besas los labios que hice huecos. No pude ocultarlo más. Noé exigió la verdad. Entonces le mostré la casa, esta vez no el eco, el real, la ruina quemada donde morí. Me siguió hasta allí, con los ojos hundidos por las noches de insomnio y los dedos temblando por un miedo apenas contenido. En el umbral, su nariz volvió a sangrar, su voz tembló. No debería estar aquí, pero él entró. Las paredes respiraron, Ash cayó hacia arriba, y desde debajo de las tablas del suelo surgió un latido que no era el suyo. Noah se arrodilló donde yo morí, donde el cuchillo de Calder tocó mi garganta. Puso su mano en el suelo y susurró: Elisa, dime cómo detener esto. La trampilla latía como carne infectada. Se abrió, y una mujer salió. Ella era mayor que nosotros dos. Tenía los ojos fríos, como el cristal, y la boca cosida con hilo rojo. Su nombre era Miriam Locke, un psíquico, un medio, un superviviente. Una vez ella había sido aprendiz de Calder, ahora ella era su enemiga. ¿Y el mío? Tal vez. Miriam no me miró cuando habló. Miró a Noé. La trajiste de vuelta, completamente. Ese fue tu primer error. Ella no es la que me hace daño, dijo Noah. La cabeza de Miriam se inclinó. Aún no. Luego encendió una vela y yo grité. No, por dolor. Fuera de reconocimiento. La llama se curvaba hacia adentro. La cera se derritió al revés, y mi carne fantasma ardía con los mismos símbolos que Calder grabó en mí hace años. Ellos eran: nunca quise obligarla, dijo Miriam. Estaban destinados a resucitar a él. Entonces me di cuenta, el vínculo que había formado con Noah, este amor frágil y desesperado, no era la salvación, era una puerta, y Calder estaba atravesándolo. El apartamento se volvió inseguro. Los espejos ya no reflejaban imágenes reales. La voz de Noah resonó mal en las grabaciones. Su sombra a veces permanecía cuando salía de la habitación. Miriam trabajaba en secreto, dibujando círculos protectores y cantando cosas en idiomas más antiguos que los de la iglesia. Pero ella me advirtió, sin hablar nunca directamente: tendrá que elegir pronto, tú o el mundo. La odiaba, porque sabía que ella tenía razón. La noche siguiente, Noah me besó. No en un sueño, no en una visión retorcida. Tomé forma, plena y bellamente, por un breve momento bajo la luz de las velas. Él me abrazó y me sentí cálido, pero desde la esquina de la habitación vi el rostro de Calder en el espejo, sonriente. Llevaba el cuerpo de Noah como una máscara. La primera vez que vi que sucedió fue breve, un parpadeo detrás de sus ojos. Su boca se curvó de una manera que no le pertenecía. Su columna se dobló un poco demasiado cuando se inclinó hacia mí. Pero fue Calder. Lo conocía. Siempre lo conocería. Empezó lento. Noé olvidó cosas simples.
los nombres de sus libros, cómo desbloquear la puerta de entrada. Luego vino el sonambulismo. Vagó por el bosque con calcetines y los pies sangrantes. Una vez lo seguí y lo encontré parado en el hueco debajo de mi árbol de la muerte, cantando, con una voz que provenía de lo más profundo de su pecho. Miriam nos advirtió: te lo dije, ella es el cebo, pero tú eres la clave. Él viene a través de ti. Noah no quería creerle. Él todavía creía en mí. En a nosotros. Entonces hice algo egoísta. Le dejé. Seguí visitando sus sueños. Construimos recuerdos juntos, recuerdos que nunca podríamos tener en la vida. Un picnic bajo la luz del sol que nunca pude sentir. Bailando en una cocina sin comida ni música. Risa que nunca llegó al mundo fuera de su cabeza. Y cada vez noté a Calder mirando desde las rendijas. Una sombra en la pared. Un reflejo que permaneció cuando nos dimos la vuelta. Estaba cada vez más cerca, más fuerte. No por odio, sino por intimidad. Una noche intenté irme. Le susurré adiós a Noah. Lo vi dormir con la mano abierta sobre la almohada a su lado, como si estuviera esperando la mía. Pero no pude hacerlo, porque lo amaba. Y el amor fue el puerta. Luego vino la luna de sangre. No había resucitado desde la noche en que morí, pero ahora colgaba del cielo como una herida abierta. Y Calder se metió de lleno en la piel de Noah. Lo vi tan pronto como entré a su departamento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados con su propia sangre. Estaba de pie en el centro de un círculo de sal roto, sin camisa, los ojos negros y la boca cosida con sombra. Miriam irrumpió segundos después de mí, su cuerpo envuelto en amuletos de hierro e hilo bendecido por el río. Ella gritó una atadura. La habitación se resquebrajó. Y Calder volvió la cabeza hacia mí. Eliza, dijo, mi querida novia de hueso. Noah gritó desde adentro. Miriam arrojó sales y cenizas. El aire ardía. Calder se rió. Los Hollowed surgieron de las grietas de Minoa Simpson. Las paredes, susurrando mi nombre con un hambre que no había escuchado desde la primera noche que morí. No podía moverme. No porque tuviera miedo, porque parte de mí buscado creer que podría ser derrotado. Ese amor era más fuerte, pero me equivoqué. El cuerpo de Noah convulsionó. Calder empujó más profundamente. La venda de Miriam empezó a deshilacharse. Mi espíritu se esforzó hacia él, gritando su nombre a través del velo roto. Noah, vuelve, estoy aquí. Se volvió. Sus ojos se aclararon, solo por un segundo, y en ese segundo lo besé. No fue magia, no fue un ritual, fue desesperación. Y la verdad, la parte más cruda de lo que me quedaba. Lo besé no como a un fantasma, sino como un recuerdo que intentaba aferrarme a la esperanza. Y Noah se acercó a mí. Entonces todo se derrumbó. Las paredes del apartamento se hicieron añicos en sombras. El Hollowed gritó. Miriam cayó mientras la sangre manaba de sus oídos. Y Calder se rió tan fuerte que destrozó las bombillas de toda la ciudad. Pero Noah aguantó. Su cuerpo se estremeció. Y Calder se sintió arrojar, no destruido, pero expulsado, por ahora. Noah se desplomó, jadeando, y me desvanecí. De vuelta al frío entré. No creo que alguna vez creí realmente que pudiéramos ganar. No contra Calder, no contra la maldición, no contra lo que yo era. Yo era un fantasma, una cosa rota que no estaba destinada a amar ni a ser amada. Yo era un recuerdo, una sombra, un sueño. Pero cuanto más luchó Noé, más duro y peleábamos, más empezaba a haber algo, solo un destello, que tal vez no estábamos destinados a perder. Quizás esto no se tratara solo del pasado, quizás se trataba del futuro, pero antes de que pudiera entenderlo, Calder regresó. La primera vez que Noah despertó, no recordaba lo que pasó. La encuadernación, la pelea, el grito de Miriam cuando la oscuridad la tragó entera. Sus ojos todavía estaban claros,
pero las sombras persistieron. El temblor de sus manos nunca desapareció por completo. Él no lo sabía, pero todavía estaba medio poseído. Vivimos en silencio durante unos días. No quiso hablar de la pesadilla que casi lo consume. No hablaría del amor que me unía a él. Y Calder, una vez más, susurró a través del fino velo que nos separaba hasta que llegó el momento final. Encontramos el ritual en las páginas del libro de Miriam, la unión de las sombras. Una maldición tan antigua que estaba escrita con sangre. El ritual requería más extremo sacrificio. Tuve que romper el vínculo. Tuve que dejarlo ir. Pero mientras leía los encantamientos, mis dedos temblaban. Noé, él no podía. Él ya no sería mío. Me encontró en la mesa de la cocina esa noche, mis ojos buscando los míos. Elisa. No preguntó. Él nunca preguntó. Él sabía lo que estaba planeando. Podía sentirlo, como una grieta debajo de su piel. Noé, susurré. No lo entiendes. ¿No es así? Yo saber. Su voz tembló. Sé lo que es esto, lo que eres, lo que quieres hacer, pero no es necesario. Me quedaré. Yo pelearé, lo que sea necesario. Encontraré una manera de retenerte. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una piedra. Pero el amor no fue suficiente. Esta vez no. Esa noche, Calder vino por nosotros dos. El cielo volvió a ponerse rojo, una luna retorcida arrojando todo bajo su enfermiza luz. Los Hollowed se arrastraron desde las grietas de las paredes como insectos, susurrando nuestros nombres. Pero esta vez los escuché claramente. No me estaban llamando. Lo estaban llamando. El cuerpo de Noah ya estaba temblando. Sus ojos volvieron a parpadear en negro. «Hazlo ahora, Elisa». La voz de Miriam sonó en mi cabeza, aunque ella no estaba aquí. «Tú, Tener, debo hacerlo ahora antes de que esté completamente cautivado». Y cierra la sombra de Calder formándose dentro del pecho de Noah, un contorno de maldad oscura y filtrada que estiraba los huesos de su cuerpo. El ritual no funcionaría si Noah todavía tuviera rastros de Calder dentro de él. Entonces hice lo impensable. Extendí la mano, toqué su cara, susurré las palabras de la maldición. Elisa, no. Su mano se acercó a mí y sus dedos me agarraron. Por favor, no lo hagas. Pero cerré los ojos y comencé. El aire ardía con electricidad. La habitación se abrió, dividida entre realidades. Un gemidoso gemido desgarró el pecho de Noah cuando el control de Calder sobre él comenzó a deshacerse. Pude ver el espíritu de Noah, su alma, atrapada en su interior, luchando contra la fuerza de Calder con cada gramo de amor y voluntad que le quedaba. Pero al final no fue suficiente. Con un grito final, el ritual llegó a su clímax. El cuerpo de Noah se desplomó en el suelo, y lo sentí, desapareciendo. Pero no lo dejé ir, y tirado él de vuelta. Grité mientras cruzaba el velo. Puse todo en ello, mi amor, mi ira, mi arrepentimiento. Y tirado al hilo que nos ataba, el vínculo roto. La habitación explotó en una luz blanca, y luego se hizo el silencio. Me desperté en el suelo frío, solo, pero Noé era desaparecido. Nunca lo volví a ver, pero lo siento, en cada destello de luz, cada sombra proyectada en mí. Camino, está ahí fuera, en algún lugar del mundo, vivo. Y he hecho las paces con ello. Él es libre, yo también. He conducido por estas calles durante años, el tiempo suficiente para saber que la noche realmente no duerme. Es más como un pulso lento, el latido del corazón de la ciudad, un zumbido bajo que sientes debajo de tus pies y en la boca del estómago. La gente no habla de las cosas que ves en el turno de noche, las cosas que se mueven justo fuera del círculo de luz de los faros. La mayoría de las veces somos solo yo y mis pensamientos. Mi viejo taxi, ahora prácticamente una reliquia, cruje cuando gana velocidad, pero me lleva del punto A al punto B.
El dinero es bastante decente y las horas son lo que necesito, pero si soy honesto conmigo mismo, me he cansado de los viajes interminables. No me importa conducir, pero a veces el aislamiento me afecta. Hay un límite de silencio que una persona puede soportar. Lo he visto todo, o eso creía. Es poco más. De medianoche cuando el primer pasajero de la noche llama mi atención. Ella está parada en la esquina, a unas cuadras de donde suelo esperar. A primera vista, parece bastante normal. Alta, cabello oscuro, vestida con una chaqueta holgada y una expresión cansada en el rostro. Pero entonces, algo en sus movimientos se siente mal. Demasiado rígido, como si apenas pudiera mantenerse unida. Reduzco la velocidad y bajo la ventanilla un poco. ¿Necesitas que te lleve?, pregunto, tratando de sonar casual. Ella asiente rápidamente y abre la puerta. ¿A dónde?, pregunto mientras se acomoda. La miro a través del espejo retrovisor. Su rostro parece haber sido tensado demasiado, como si estuviera tratando de mantener la compostura, pero está claro que algo anda mal. El antiguo distrito de almacenes, responde en voz demasiado baja, como si tuviera miedo de ser escuchada. ¿Está bien?, digo, poniendo la marcha en marcha. El aire de la noche presiona las ventanillas, pero dentro del coche reina un extraño silencio. Es bastante tarde para dar un paseo hasta allí. ¿Estás trabajando en un turno de tarde o algo así? Ella no responde de inmediato. En cambio, sus dedos juguetean con su teléfono, tocando la pantalla con una urgencia casi frenética. Oye, ¿estás bien?, pregunto, tratando de llamar su atención. Ella levanta la vista bruscamente, como si saliera de un trance, con los ojos muy abiertos, demasiado abiertos. Estoy bien, dice demasiado rápido, pero algo en la forma en que lo dice me provoca un escalofrío. No lo presiono. Vuelvo a la carretera, pero mis ojos siguen mirando a ella en el espejo. Algo se siente mal en ella. Las calles que nos rodean se vuelven más vacías a medida que nos alejamos del centro de la ciudad. No tomo esta ruta a menudo. Es demasiado tranquila, demasiado aislada, especialmente a esta hora. Pero las instrucciones de la niña son claras. Pasamos por los puntos de referencia habituales, pero es como si el mundo se estuviera desvaneciendo, deslizándose hacia las sombras. Las farolas se alejan y la oscuridad nos rodea. Intento entablar una pequeña charla. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto? Ella no responde. El silencio en el coche se hace más pesado. No puedo evitar la sensación de que no estamos solos, que estamos siendo observados. ¿Estás seguro de que este es el lugar?, pregunto de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza. Quiero romper la tensión, pero su respuesta me hiela la sangre. La tinta carretera no es el problema, murmura, mirando por la ventana. Son las cosas en el camino. Me río nerviosamente, pensando que es una broma, pero la expresión de su rostro me detiene. Ella no está sonriendo. ¿Qué cosas?, pregunto, tratando de sonar como si le estuviera siguiendo la corriente, pero sus palabras son como un nudo apretándose en mi pecho. Los que te siguen. Siento que se me seca la garganta. La miro por el retrovisor. Ahora está mirando por la ventana, con los ojos muy abiertos, explorando las calles. ¿Hay alguien siguiéndonos?, pregunto, con voz tensa. Ella no responde. En lugar de eso, saca un pequeño trozo de papel de su bolso, doblado y manchado. Lo mira durante un largo momento, luego lo dobla de nuevo y lo guarda en su bolsillo. Veo algo escrito en el papel. No mires atrás. Llegamos al distrito de almacenes y reduzco la velocidad cuando veo los edificios poco iluminados más adelante. Ella no dice nada, solo señala una puerta vieja y oxidada al final de la cuadra. No discuto. He llevado gente a lugares peores. Detengo el coche y apago el motor. Abre la puerta sin decir palabra y sale. Pero antes de cerrarla, me mira con ojos suplicantes. No mires atrás, ¿de acuerdo?, dice con la voz ahora temblorosa. No tengo la oportunidad de responder. La puerta se cierra de golpe y ella se aleja hacia las sombras, desapareciendo en la noche.
Me siento en el auto por un momento, mirando la puerta por donde ella caminaba. Algo no me sienta bien. Debería haberme ido, pero mis ojos se sienten atraídos por la oscuridad. Un movimiento repentino me llama la atención. Una figura parada en la distancia, envuelta en sombras. Un escalofrío recorre mi espalda. Sacudo la cabeza, intentando despejar la niebla. No es nada, solo un truco de la luz. Pero luego lo escucho, un suave susurro. Me congelo, mirando por el espejo retrovisor. El asiento trasero está vacío. He visto muchas cosas extrañas durante mi tiempo en el trabajo, pero nada como esto. El suave susurro se convierte en un silbido gutural. Mis manos empiezan a temblar cuando me miro de nuevo, en el espejo. Esta vez no veo el asiento trasero vacío. La veo, el pasajero. Pero ella no está parada delante del coche. Ella está detrás de mí, con el rostro contraído por el horror. Sus ojos son negros, como dos charcos de oscuridad, y su boca se abre en un grito silencioso. Me doy vuelta en el asiento, con el corazón acelerado, pero el asiento trasero todavía está vacío. Miro el retrovisor nuevamente. Ella todavía está ahí, mirándome. Su expresión se contorsiona en una sonrisa fría e inhumana. Pero esa no es la peor parte. Lo peor es que no está sola. Pongo la marcha de golpe, con el pie apretado sobre el acelerador. Pero mientras conduzco, el camino frente a mí parece estirarse, interminable y sinuoso, como una serpiente que me lleva más hacia una pesadilla. No puedo evitar la sensación de que me están siguiendo, de que algo acecha fuera de mi vista. Los faros apenas atraviesan la oscuridad. La radio cobra vida y la estática silba a través de los altavoces. Luego, una voz. Están aquí. Es la chica, pero ya no es su voz. No me atrevo a volver a mirarme en el espejo, pero puedo sentirlo. Algo. Viene, y no sé si podré escapar. No puedo evitar la sensación de que estoy perdiendo la cabeza. La niña, Rebeca, y ese retorcido encuentro en el espejo retrovisor me han sacudido hasta lo más profundo. Las calles ahora están más oscuras que nunca, y cada sombra parece esconder algo esperando saltar hacia mí. Debería haber renunciado, por la noche, pero necesito el dinero, y el pasaje me permite seguir adelante. Unas horas después del extraño encuentro, recojo a otro pasajero. Carretero. Un hombre de mediana edad, trajeado, desaliñado y sudando, entra sin decir palabra. Cierra la puerta de golpe, respirando con dificultad, como si acabara de correr un maratón. ¿A dónde?, pregunto, mi voz ronca, todavía temblorosa de antes. A lo largo de los viejos muelles, dice con voz áspera. Sus ojos parpadean nerviosamente, explorando constantemente las calles como si alguien lo estuviera siguiendo. Le tiemblan las manos mientras se agarra al reposabrazos. ¿Todo bien?, pregunto, tratando de entablar una conversación informal. Me mira, pero su mirada es distante, desenfocada. Sí, murmura. Solo llévame a los muelles, te pagaré más. Su tono conlleva una tensión subyacente. No hago más preguntas. La forma en que actúa me inquieta. Hay algo en sus ojos que me hace querer apartar la mirada, pero no puedo. Conducimos en silencio, pero es un silencio incómodo, como si el aire dentro del auto se espesara con cada kilómetro. Carter se mueve en su asiento y nunca se queda quieto por mucho tiempo. Sus ojos siguen mirando el espejo retrovisor y puedo sentir que él me observa más que yo a la carretera. ¿Puedes conducir más rápido?, pregunta de repente, su voz un poco demasiado urgente. Lo miro. Claro, pero no es que tengamos prisa ni nada por el estilo. Traga fuerte, evitando mi mirada. Es mejor si llegamos rápido. Cuanto más estemos en el camino, peor se pone. No sé qué pensar de sus palabras, pero aprieto el acelerador un poco más fuerte, tratando de dejar a un lado la incomodidad. Las calles comienzan a aclararse a medida que nos acercamos a los muelles. Menos luces, más rincones oscuros, más sombras. De repente, Carter se inclina hacia adelante en su asiento,
agarrándose al borde de la puerta, con los ojos muy abiertos. Murmura algo en voz baja, demasiado bajo para que yo pueda oírlo. Lo miro, esperando que diga algo, pero él simplemente niega con la cabeza, como si estuviera tratando de quitarse de encima lo que sea que tiene en mente. ¿Ocurre algo?, pregunto. Él no responde de inmediato. En cambio, señala hacia adelante con el dedo tembloroso. ¿Ves eso? Sigo su mirada, pero no hay nada. La carretera está vacía y las sombras se prolongan bajo las tenues farolas. ¿Ver? ¿Qué?, pregunto, con el corazón acelerado un poco ahora. No importa, murmura, hundiéndose en su asiento. Sigue adelante. Llegamos a una calle estrecha y sinuosa que conduce hacia los muelles abandonados, el lugar solicitado por Carter. Es un callejón sin salida, un lugar donde nadie viene a esta hora. El aire se vuelve más frío y una niebla baja comienza a aparecer, aferrándose al asfalto como si estuviera viva. Miro a Carter por el espejo retrovisor, pero ya no está allí. Giro la cabeza y el aliento se me queda atrapado en la garganta. Carter se ha ido. El asiento trasero está vacío. El pánico golpea como un rayo. Piso el freno de golpe, pero el auto sigue deslizándose. Los neumáticos chirrían mientras la niebla se espesa. El mundo exterior parece desaparecer en un instante, tragado por la oscuridad. El único sonido es el latido sordo de mi corazón en mi pecho. Vuelvo a revisar el asiento trasero y mis ojos buscan cualquier señal de movimiento. Nada. Por un momento, creo que lo he perdido. Tal vez Carter todavía esté allí, fuera de mi vista. Tal vez esté gastando una broma cruel, escondiéndose para asustarme. Pero no hay manera. No hay manera de que pudiera haber desaparecido tan rápido. Entonces lo escucho, un susurro, suave pero distinto, procedente de la parte trasera del coche. No deberías haber venido. No necesito preguntar quién lo dijo. Se me hiela la sangre y presiono el acelerador. El auto sale disparado hacia adelante, pero es como si estuviera conduciendo a través de almíbar. La niebla está ahora por todas partes, espesa y asfixiante, y la carretera apenas es visible. El motor chisporrotea y los faros parpadean. Estoy atrapado. Las calles son sinuosas y no importa lo rápido que conduzca, no puedo evitar la sensación de que algo me sigue. La niebla aprieta los cristales como manos, dejando manchas y huellas de algo húmedo, de algo oscuro. Y entonces, a lo lejos, lo veo. Solo un destello de movimiento. Una sombra, alta y delgada, parada al costado del camino. Pisé el freno de mi nuevo y me detuve patinando. Mi pulso truena en mis oídos, mis manos resbaladizas sobre el volante. Miro hacia adelante, mi mente acelerada. No puede ser, pero lo es. Es Carter, o al menos creo que es él. Pero algo anda mal. Su cuerpo está doblado en un ángulo antinatural y su cabeza ladeada como una marioneta. Su rostro está pálido, retorcido, y sus ojos están muy abiertos, pero están vacíos. Hueco. No puedo respirar. La figura da un paso adelante, luego otro. Antes de que pueda reaccionar, desapareció. Desapareció en la niebla. Me obligo a conducir. De nuevo, mis manos agarran el volante con tanta fuerza que estoy seguro de que mis nudillos se romperán. Soy muy consciente de cada ruido, de cada movimiento a mi alrededor. La radio vuelve a cobrar vida, pero esta vez la estática es diferente. Es un zumbido bajo, casi como un canto, distante pero cada vez más fuerte. Y luego, el silbido. Una voz. No humano, ni siquiera cerca. Ahora eres nuestro. Golpeo el dial de la radio, pero la voz no se detiene. Se vuelve más fuerte, más insistente. Lo escucho en mi cabeza, en mis huesos, reverberando en mi pecho como una pesadilla que ha cobrado vida. Doblo en otra esquina y casi choco contra un poste de luz. La niebla ahora es más espesa que nunca y el camino es un túnel sinuoso de sombras.
Necesito salir de aquí. A medida que me acerco al final del camino del muelle, veo algo más, algo peor, otra figura. Este está parado al costado del camino, alto, con un abrigo oscuro y el rostro escondido bajo la capucha. Reduzco la velocidad del coche, con el corazón acelerado. No quiero parar, pero no puedo pasar. No con esa cosa esperando en las sombras. Me detengo. La figura se acerca al auto y veo un destello de algo. Ojos. Ojos que brillan débilmente en la oscuridad, como si ni siquiera fueran humanos. La puerta se abre. ¿Necesitas que te lleve? Apenas noto la figura parada junto a la puerta, antes de que se abra. Mi corazón da un vuelco cuando la figura sombría entra. No es Carter, es otra persona. Alguien peor. No sé cómo lo sé, pero lo sé. La figura cierra la puerta detrás de ellos con un suave clic y finalmente veo su rostro, pálido, con los ojos hundidos y ojeras alrededor de los ojos, como si no hubieran dormido en años. Es un hombre, alto y delgado, que lleva un abrigo viejo y gastado que le cuelga demasiado holgado. Su piel es casi traslúcida bajo el tenue resplandor de la farola. Me quedo paralizada por un momento, mirándolo por el espejo retrovisor. Él no habla, simplemente mira al frente, sin parpadear. El aire en el coche se vuelve espeso, sofocante. Abro la boca para hablar, pero las palabras se atascan en mi garganta. Me tiemblan las manos y agarro con más fuerza el volante. ¿A dónde?, grito. Mi voz se quiebra. Los labios del hombre se curvan en una sonrisa torcida, revelando dientes que parecen pertenecer a algo que no es humano. Sus ojos, sin embargo, permanecen fríos y sin vida. El camino, dice en un susurro, su voz suave, pero completamente vacía. No lo cuestiono, solo necesito salir de aquí. Arranco el auto y conduzco. Mis ojos se mueven nerviosamente hacia el retrovisor cada pocos segundos. El hombre no se mueve, ni siquiera respira, pero puedo sentirlo, el peso de su mirada, la sensación apremiante de que me están observando, de que me están hundiendo más profundamente en algo que no puedo controlar. La niebla ahora es espesa y se arremolina alrededor del auto como un ser vivo, como si el mismo aire que me rodea fuera parte de una retorcida pesadilla. Las farolas proyectan sombras largas y retorcidas y no puedo evitar la sensación de que la carretera no tiene fin, que los edificios que bordean la calle son cada vez más altos y opresivos, con sus ventanas en blanco, como ojos vacíos mirándome. Intento hablar, intento romper el silencio, pero el hombre no responde. En cambio, su mirada nunca abandona el espejo retrovisor. Sus ojos brillan con algo antinatural, un destello de malicia escondido bajo la superficie. Mientras conduzco, mi mente comienza a desmoronarse. La calle se curva y gira. Las mismas cuadras pasan una y otra vez. Ya he conducido este tramo de la carretera, pero me siento como si estuviera atrapado en un bucle, en la prisión de mi propia mente. La radio vuelve a cobrar vida. No puedes escapar. La voz está distorsionada, como si viniera del corazón mismo de la oscuridad. Me hiela hasta la médula. Golpeo con la mano el dial de la radio, pero no se apaga. La voz continúa, haciendo eco en mi cráneo. Eres nuestro, ahora, Ethan, para siempre. Intento empujar el auto más rápido, para liberarme de cualquier pesadilla en la que me haya metido, pero la niebla se espesa y la calle se vuelve imposible de transitar. Cada giro se siente mal, cada sombra se siente como si se estuviera acercando a mí. El hombre en el asiento trasero no se ha movido, pero ahora siento algo más que solo su presencia. Siento a él mirándome. Vuelvo a mirar por el espejo retrovisor y sus ojos ahora brillan, débilmente, reflejando una enfermiza luz verde. Intento respirar, pero es como si me asfixiara. El aire dentro del coche está denso y desprende un olor metálico y rancio. Es como sangre. ¿Quién eres?, susurro. Mi voz se quiebra. La sonrisa del hombre se hace más amplia.
increíblemente amplia. Su boca se estira y sus dientes parecen alargarse. Soy yo quien te muestra el camino, responde en voz baja, como si viniera de algún lugar profundo del auto, de mi interior. Un escalofrío recorre mi espalda. Puedo sentir su presencia arrastrándose en mi piel, en mis huesos. El coche ya no es solo un coche, es una jaula, un lugar donde las paredes se cierran más con cada segundo que pasa. ¿A dónde vamos?, grito, luchando por mantener la compostura. Pero por dentro lo sé hacia dónde se dirige esto. Hasta el final, susurra. El camino por delante es borroso. Las farolas parpadean, proyectando sombras grotescas que se retuercen y distorsionan a medida que paso. Intento concentrarme, conducir con determinación, pero no importa lo rápido que vaya. El camino se alarga, es interminable, implacable. La niebla ahora es tan espesa que apenas puedo ver a más de unos pocos metros delante de mí. La voz del hombre es lo único que atraviesa el silencio asfixiante. No puedes dejarlo atrás, Ethan. Sacudo la cabeza y mi pulso se acelera. No puedo respirar. Mi pecho se siente apretado. Eres solo un pasajero, como todos los demás. Continúa. Nunca serás libre. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Vuelvo a mirarme en el espejo. Él sigue ahí sonriendo. Pero ahora, su rostro es más que solo un rostro. Es una máscara que se está despegando y revela algo debajo, algo monstruoso. Todos somos pasajeros en el mismo camino, Ethan, murmura. Y una vez que estás en ello, no hay forma de salir. Piso el freno, pero ya es demasiado tarde. El coche da un bandazo hacia adelante. La niebla se arremolina a su alrededor y el mundo exterior se convierte en un caos. Y luego, silencio. No sé cuánto tiempo llevo conduciendo, pero siento como si hubiera estado aquí desde siempre. No sé si el tiempo ya importa. Miro el asiento a mi lado. Por un momento, creo que veo a Rebecca otra vez, la chica del primer viaje, pero cuando miro más de cerca, es solo una mancha, una sombra, un eco de algo que ya no está, y sin embargo, ahí está ella, o algo que aspecto como ella. Ella no habla, ella no se mueve, pero sus ojos son los mismos que antes, amplio, desesperado, lleno de miedo. Ayúdame, ella susurra, pero no sé cómo. Y entonces, la sombra vuelve a desaparecer, desapareciendo en la niebla. Ya no puedo recordar qué es real. El camino es interminable. La niebla me está tragando por completo. El auto empieza a sentirse más pequeño, como si se derrumbara a mi alrededor. La temperatura interior desciende y se forma escarcha en las ventanas. Ya no puedo ver afuera. La niebla es demasiado espesa y estoy demasiado perdido. Y entonces, justo cuando empiezo a perder toda esperanza, una nueva voz atraviesa el frío, como una espada. No estás solo. Me levanto de golpe y me tiemblan las manos. Esta voz no es como las demás. Es más suave, más familiar. Es la voz de una mujer. Y en ese momento sé quién es. Es Sue, la chica de la que he estado huyendo, el que me advirtió. Ella ha vuelto. Giro el volante del auto, desesperada por hacer algo, cualquier cosa, para escapar. Tengo que salir de aquí. Tengo que liberarme. Pero entonces, a lo lejos, veo una luz, débil, parpadeando en la niebla. Un lugar para parar. Un lugar para salir. Conduzco hacia allí, pero a medida que me acerco, la luz no se hace más brillante. Sigue igual, distante, poco acogedor. Me doy cuenta de que el camino no me lleva a ninguna parte. Me está llevando a un lugar del que no hay retorno. La luz a lo lejos nunca se acerca. La niebla se cierra con más fuerza, como si el mundo se plegara sobre sí mismo, asfixiándome. Puedo sentirlo ahora. El tirón, el agarre frío de algo mucho, peor de lo que jamás imaginé. Ya no solo conduzco, estoy siendo conducido. Hay algo ahí fuera, algo peor que solo las sombras. Algo mirándome. Golpeo el volante con las manos,
pero el coche sigue moviéndose, una fuerza imparable. La niebla presiona contra las ventanas. El aire en el interior es denso y pesado. La voz de mujer, vuelve a susurrar desde el asiento trasero. Su tono es más suave ahora, casi reconfortante. No tienes que seguir corriendo, Ethan. No hay ningún lugar a donde ir. Cierro los ojos, tratando de deshacerme de la sensación de que estoy perdiendo la cabeza. Pero cuando los abro de nuevo, el auto es diferente. El interior es más oscuro. Los asientos parecen viejos, desgastados. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí, como si ya ni siquiera estuviera en el mismo lugar. El camino exterior ya no me resulta familiar. Está retorcido, doblándose en ángulos antinaturales, sin llevarme a ninguna parte. No puedo parar. La niebla se lo ha tragado todo. No queda camino. No hay escapatoria. El auto reduce la velocidad y siento que se me da un vuelco el estómago. La voz de la mujer se vuelve más fuerte, más clara. Ella ya no está solo en mi cabeza. Ella está aquí. Miro por el espejo retrovisor, pero el asiento trasero está vacío. Solo sombras, formas oscuras y cambiantes que parecen palpitar y moverse con vida propia. Has sido elegido, dice la voz. Su tono es a la vez tranquilizador y aterrador al mismo tiempo. ¿Elegido para qué? Grito. Tengo la garganta seca y la voz entrecortada. No, obtengo una respuesta. En cambio, las sombras comienzan a moverse en el espejo retrovisor, arremolinándose y creciendo, tomando forma. Las figuras están distorsionadas, apenas humanas, con los rostros retorcidos por la agonía y la boca abierta en gritos silenciosos. La vista envía una ola de frío terror sobre mí. Las figuras se acercan y raspan el cristal con las manos. Entro, en pánico, y golpeo el acelerador con el pie, pero el coche no responde. El motor chisporrotea, ahogándose por su propia potencia antes de quedarse en silencio. El auto se detiene, y entonces la voz vuelve a hablar, pero esta vez no viene del asiento trasero. Está por todas partes a mi alrededor. No hay vuelta atrás. Presiono, mis manos contra el volante, mis nudillos están blancos, mi pulso late en mis oídos. Quiero gritar, pero no puedo. Las palabras están atrapadas en mi garganta. El aire dentro del coche es espeso, sofocante y presiona por todos lados. Afuera la niebla se ha espesado hasta convertirse en una impenetrable pared gris. Y me doy cuenta, con un sobresalto, de que ya ni siquiera puedo ver los faros. No hay nada, solo el coche y la niebla. Estoy atrapado. Abro la puerta y salgo, desesperada por respirar, pero tan pronto como mi pie toca el suelo, la niebla me envuelve como una manta fría y húmeda. Apenas puedo ver mi mano frente a mi cara. Mi mente se acelera cuando escucho los suaves y distantes susurros. La misma voz de mujer, ahora unida a otras, un coro inquietante que resuena a través de la niebla. Acércate, dice uno de ellos. Te estamos esperando. Doy un paso atrás, pero el suelo debajo de mí se siente inestable, como si estuviera cambiando. El aire tiene un sabor amargo y mis pulmones arden con cada respiración. Mi corazón se acelera, late con fuerza en mi pecho, y mis pensamientos se vuelven erráticos, confusos. Me vuelvo hacia el coche, con la esperanza de encontrar algo parecido a la seguridad. Pero cuando miro, ya no es el coche que conducía. Es otra cosa, peor, retorcida. La pintura está desconchada, las ventanas rotas. El interior está oscuro, deteriorado. Los asientos están manchados de algo negro y pegajoso, como sangre. Retrocedo, pero la niebla me presiona y me impide escapar. Las figuras en la niebla se hacen más grandes y más cercanas. Las manos que vi en el espejo ahora son reales y se acercan a mí, con dedos largos y con forma de garras. Se arrastran en el aire y sus cuerpos se alzan como formas oscuras y informes. No puedes correr para siempre, dice la voz de mujer, suave y cómplice. Ya has cruzado el punto sin retorno. Me giro para huir, pero la niebla se ha convertido en un muro que me cierra.
No puedo ver la carretera, el coche, nada. Solo las formas, las figuras moviéndose en la niebla. Están aquí y me están esperando. De repente, el mundo cambia. La niebla se disipa como una cortina y me encuentro de nuevo delante del coche. Pero no es el coche que recuerdo, es otra cosa. Los faros brillan con una luz extraña y antinatural, proyectando largas sombras sobre el suelo. Y entonces, desde el asiento del conductor, emerge una figura que reconozco muy bien. Es el hombre de antes, el que me dijo que no podía escapar. Su pálido rostro es ahora una retorcida burla de sí mismo, una máscara de muerte. Sus ojos son negros, sin vida, y su sonrisa es cruel. ¿Listo para el próximo viaje?, pregunta, su voz llena de malicia. Retrocedo, tropezando con mis pies, pero mis piernas no me sostienen. Es como si estuviera clavado en el lugar, atrapado en una especie de pesadilla. No puedo moverme, no puedo escapar. El hombre da un paso adelante. Sus movimientos son lentos y deliberados. Levanta la mano y siento una presión fría e implacable en mi pecho, como si algo me estuviera empujando hacia abajo, agobiándome. No hay salida, Ethan. La presión aumenta y jadeo en busca de aire. Mi visión se vuelve borrosa. Las figuras de la niebla se reúnen a mi alrededor. Sus manos me alcanzan y me acercan al auto. Vuelvo a oír la voz de la mujer, esta vez más insistente, más urgente. Ahora eres uno de nosotros, Ethan. Perteneces a la carretera. Intento gritar, pero no se me escapa ningún sonido. Las figuras se acercan y sus manos aprietan mi cuerpo. La puerta del auto se abre y me arrastran hacia adentro. Lo último que veo es el rostro del hombre, su sonrisa fría y cruel. Tu destino final te espera, él dice. Las puertas del coche se cierran de golpe y el mundo se oscurece. El auto comienza a moverse, pero esta vez no soy yo el que conduce. Ya no tengo el control. El camino se extiende. Ante mí, una interminable extensión de oscuridad y niebla. Me conducen. Me llevan hacia un lugar del que no puedo escapar. Un lugar donde las sombras gobiernan y el camino nunca termina. El viaje acaba de comenzar. Lo último que escucho es el sonido del motor rugiendo y luego silencio. El coche da una sacudida hacia adelante y el motor ruge como una bestia que cobra vida. Ya no conduzco, ya no puedo conducir. El camino bajo. Los neumáticos es interminable. Un camino sinuoso y sinuoso que continúa para siempre. La niebla se ha vuelto más espesa y el mundo que me rodea no es más que sombras y susurros. No estoy seguro de dónde estoy. Ni siquiera puedo recordar cuánto tiempo he estado en este auto. ¿Horas? ¿Días? Es todo lo mismo. Aquí no hay tiempo. Solo existe el camino y el camino nunca termina. El hombre del asiento delantero permanece quieto, con el rostro convertido en una máscara de muerte. No ha hablado desde que me arrastraron de regreso al auto. No necesita hablar. Puedo sentirlo mirándome, su presencia sofocante. Vuelvo la cabeza hacia la ventana. El paisaje exterior está cambiando, pero no estoy seguro de si es real o simplemente otra pesadilla. Los edificios están oscuros, retorcidos y deteriorados. Las calles están llenas de ruinas, como restos de un mundo olvidado. Y donde quiera que mire, hay ojos que miran desde las sombras, desde detrás de las ventanas rotas, desde los rincones de mi visión. ¿Dónde estoy? Susurro, pero no espero una respuesta. Puedo sentir algo en el aire, algo espeso, pesado, asfixiante. El hombre en el asiento delantero no se ha movido, pero su presencia se siente más grande ahora, como si estuviera absorbiendo la esencia misma del mundo que nos rodea. Pronto lo verás, Ethan, dice, en voz baja y lenta, casi como si estuviera saboreando el momento. No entiendo lo que quiere decir, pero no pregunto. El terror me ahoga, se envuelve alrededor de mi garganta como un tornillo de banco. Miro por el espejo retrovisor y entonces es cuando lo veo. Las figuras sombrías de antes, ahora de pie justo,
detrás del auto, con sus ojos brillando con la misma luz espeluznante y antinatural. Ellos son espera, fuera de la vista, como una manada de lobos acechando a su presa. Tienen hambre, susurra el hombre, como si leyera mis pensamientos. Siempre tienen hambre, y tú eres su comida. El miedo se aprieta en mi pecho. Puedo sentirlo, su hambre, y sé que soy a mí a quien quieren. El coche vuelve a dar bandazos, pero esta vez es diferente. El camino debajo de mí comienza a moverse. El asfalto se desmorona como si el suelo nos estuviera tragando por completo. Miro a mi alrededor y el pánico aumenta en mi pecho, pero no hay escapatoria. ¿A dónde vamos? Grito. La pregunta se me escapa antes de que pueda detenerla. El hombre del asiento delantero finalmente se mueve. Gira la cabeza y sus ojos negros se fijan en los míos. Por un momento, no hay nada más que un silencio, espeso y asfixiante. Luego, vuelve a hablar, su voz como grava raspando la piedra. Vamos al lugar que más temes, Ethan. El lugar al que conducen todos los caminos. No entiendo, no puedo, pero algo muy dentro de mí sabe que está diciendo la verdad. No hay forma de escapar de esto. Este lugar es real, es donde debo estar, lo quiera o no. De repente, el coche vuelve a dar un bandazo y siento una fuerte sacudida en el pecho, como si me hubiera alcanzado un rayo. El mundo a mi alrededor se vuelve borroso, la niebla se espesa y luego, sin previo aviso, el coche choca. El sonido del metal chocando contra el metal resuena en mis oídos y grito, agarrando el asiento con las manos, como si de alguna manera pudiera mantenerme en el lugar. Pero entonces, silencio. Abro los ojos a la oscuridad. No hay sonido, ningún movimiento. Ni siquiera puedo oír mi propia respiración. Intento sentarme, pero siento el cuerpo pesado, como si estuviera sumergido bajo el agua. Mis extremidades están rígidas y no responden. Por un momento no sé dónde estoy. La oscuridad es completa, como si estuviera atrapada en un vacío, perdida y sola. Pero entonces lo oigo, un leve susurro, como si alguien dijera mi nombre. Ethan. Es la voz de la mujer, el que escuché en la niebla, el que me dijo que fui elegido. Intento hablar, pero mi boca no se mueve. Intento gritar, pero no se me escapa ningún sonido. El susurro continúa, haciéndose más fuerte. Ethan, perteneces aquí. Siempre has pertenecido aquí. Y luego lo siento. La presión. El peso aplastante de algo oscuro y antiguo presionando contra mí. Viene de todas partes. Dentro de mí, fuera de mí, a mi alrededor. Intento gritar, pero no sale nada. Mi visión comienza a deformarse, retorciéndose como una pesadilla. La oscuridad a mi alrededor cambia y veo destellos de rostros retorcidos y distorsionados, que aparecen y desaparecen en el vacío. La oscuridad se disipa y me encuentro parado en una esquina. Es la misma calle por la que he estado conduciendo, retorcida, deteriorada y cubierta de niebla. El auto ya no está. El hombre se ha ido. Todo ha desaparecido, excepto las figuras. Están aquí de nuevo, las formas oscuras y monstruosas, con sus ojos brillantes fijos en mí y sus manos tendidas hacia mí. Me tambaleo hacia atrás, con las piernas débiles y el pecho apretado por el pánico. No puedo respirar. No puedo moverme. Las figuras se acercan y extienden sus manos hacia mí. Puedo escuchar sus voces ahora, susurrando en mis oídos, promesas de dolor, de sufrimiento. La voz de la mujer también está ahí, pero ahora es diferente, distorsionada, llena de malicia. Deberías haberte quedado en el camino, Ethan. Deberías haberte quedado con nosotros. Intento correr, pero mis pies no se mueven. Es como si el suelo debajo de mí se hubiera convertido en arenas movedizas, tirándome hacia abajo. Ahora puedo sentir sus dedos, fríos, húmedos, como la muerte misma. Me están arrastrando a la oscuridad. Ahora perteneces al camino, susurran.
Tú nos perteneces. Me veo arrastrada hacia la oscuridad y las manos de las figuras me agarran, con más fuerza a cada segundo que pasa. No puedo respirar, no puedo gritar. Me estoy asfixiando, ahogándome en el terror que me rodea. Y entonces, justo cuando estoy a punto de perderme por completo, una voz atraviesa la oscuridad. Es la voz de la mujer otra vez, pero esta vez es diferente. Hay una nota de lástima en ello. No tiene por qué ser así, Ethan, ella dice. Aún tienes una opción. Puedes unirte a ellos o puedes... La voz se desvanece en el silencio y solo me queda una opción, la que sé que es inevitable. No hay escapatoria del camino. No hay escapatoria de ellos. Tomo mi decisión y las figuras comienzan a arrastrarme más hacia el vacío. El camino, la niebla, las sombras, ahora todo es uno y yo soy parte de ellos. Lo último que escucho es la voz de la mujer, ahora llena de tristeza. Bienvenido a casa, Ethan. Abro los ojos y por un momento me pregunto si todavía estoy vivo. La oscuridad me ha consumido por completo. Mi cuerpo, mi mente, todo lo que creía saber. Pero luego lo escucho de nuevo. Las voces susurrantes, siempre ahí como un viento que sopla entre los árboles. Intento moverme, pero no puedo. Estoy atrapada, paralizada, atrapada en esta pesadilla sin fin. Mis manos están frías, mis pies entumecidos. Me miro y es entonces cuando me doy cuenta. Ya no estoy en el auto. Estoy parado al costado del camino, pero no es el camino que recuerdo. Este lugar, este mundo, es otra cosa. Está mal. El suelo bajo mis pies está agrietado, como si lo hubiera destrozado una fuerza invisible. El cielo sobre mí está oscuro, lleno de nubes negras arremolinadas que parecen palpitar con vida propia. Los árboles a mi alrededor están retorcidos. Sus ramas se extienden como manos esqueléticas, tratando de agarrarme. Y a lo lejos lo veo, el camino. El mismo camino en el que quedé atrapado, que se extiende hasta el infinito, desapareciendo, en el abismo. La niebla está aquí de nuevo, más espesa que nunca, envolviéndome como un sudario asfixiante. Apenas puedo ver nada más allá. Pero una cosa estoy segura. No hay ningún lugar a donde ir. El camino es mi prisión y siempre lo será. Los susurros se hacen más fuertes ahora, como un coro de voces, cada una superpuesta a las demás. La voz de la mujer también está ahí, pero ya no es reconfortante. Es frío, cruel, lleno de desprecio. Creías que podías escapar, ella susurra. Pero no hay salida, Ethan. Este es tu destino. Intento moverme, correr, pero mis piernas me pesan, como si las hubieran encadenado al suelo. Cada paso que doy se siente como una lucha, como si el mismo aire intentara mantenerme en mi lugar. Escucho pasos detrás de mí, el sonido de algo o alguien acercándose. Me doy la vuelta, pero no hay nadie, solo sombras. Y entonces los veo, las figuras de antes, de pie en la niebla, mirándome. Sus ojos brillantes están fijos en mí, sin pestañear, hambrientos. Ahora perteneces al camino, dice uno de ellos, su voz como un gruñido bajo. Nunca te irás. Tropiezo hacia atrás y el pánico aumenta en mi pecho, pero entonces lo siento, una mano fría y afilada en mi hombro. Me doy vuelta de nuevo y esta vez la veo. La mujer. Su rostro está pálido, sus rasgos retorcidos en una máscara grotesca de agonía y rabia. Ella no es la misma mujer que escuché en el camino. Ella es otra cosa, algo peor. No escuchaste, Ethan. Ella sisea. Ahora eres mía. Todos ustedes son míos. El mundo a mi alrededor comienza a cambiar de nuevo. El suelo tiembla bajo mis pies. El cielo se oscurece aún más y la niebla se espesa hasta que apenas puedo ver mis propias manos. Intento gritar, pero el sonido se apaga en mi garganta. Las figuras se acercan y sus ojos brillantes se estrechan de hambre.
Ahora eres parte del camino. Continúa la voz de mujer, ahora llenando mi mente, ahogando todo lo demás. Has cruzado el umbral. Te has vuelto uno con la oscuridad. Intento luchar contra ello, pero mi cuerpo ya no es mío. Puedo sentirlo, el tirón, la fuerza extraña y antinatural que me atrae hacia la carretera. Las figuras a mi alrededor vuelven a alcanzarme, sus manos, largas y con garras, sus dedos raspando mi piel. No hay vuelta atrás. La mujer me susurra al oído. Su voz es como veneno. Aquí es donde perteneces, donde siempre debiste estar. No entiendo. No puedo entender. Nunca quise esto, pero la atracción es demasiado fuerte. Miro hacia abajo y ahí es cuando lo veo. Mi reflejo en el suelo agrietado. Ya no soy yo. No sé. ¿Quién o qué es? El rostro que me devuelve la mirada está pálido. Mis ojos hundidos y negros. Mi piel está agrietada y podrida, como si hubiera estado muerta durante años. Y entonces me doy cuenta de la verdad. Me he convertido en uno de ellos. El camino se extiende ante mí. Su longitud infinita se extiende hacia el abismo. Las figuras a mi alrededor se acercan. Sus manos me alcanzan y tiran de mí hacia el camino oscuro y sinuoso. Intento gritar de nuevo, pero no sale ningún sonido. La voz de la mujer llena mi mente, ahora más fuerte. Siempre estuviste destinado a estar aquí, Ethan. El camino te ha reclamado y ahora nunca te irás. Nunca escaparás. No sé qué hacer. No sé cómo luchar contra esto. La oscuridad me está tragando, arrastrándome más profundamente en sus garras. El camino es interminable. No hay escapatoria. Pero entonces escucho una voz nueva, una voz familiar. La voz del hombre, el que me trajo aquí en primer lugar. Su voz atraviesa la oscuridad como un cuchillo. Aún tienes una opción. No sé lo que quiere decir. No hay elección. No hay escapatoria. Estoy atrapado. Pero luego vuelve a hablar, esta vez con voz más suave, casi como un susurro. Puedes unirte a ellos, Ethan, o puedes detenerlos. Las palabras me golpearon como un rayo. Puedo sentirlo, muy dentro de mí. El poder. Siempre ha estado ahí, escondido bajo la superficie. El camino, las figuras, la mujer, se han estado alimentando de mí, usándome. Pero tal vez, solo tal vez, pueda usarlos en su lugar. Doy un paso adelante y el mundo que me rodea tiembla. La niebla comienza a disiparse y las sombras se retiran como si tuvieran miedo. Puedo sentirlo ahora, la energía, el poder que me recorre, como un fuego que quema todo a su paso. Las figuras intentan alcanzarme, pero ahora soy más fuerte. Los alejo y sus manos se desintegran cuando me tocan. La voz de la mujer grita en mi mente, pero la silencio con mi voluntad. Levanto las manos y el camino tiembla debajo de mí. La oscuridad retrocede, pero no desaparece por completo. Todavía está aquí, persistiendo, como una sombra de la que no puedo escapar. Pero ahora tengo el control, y ya no seré su prisionero. Miro hacia el suelo agrietado y susurro. No soy tuyo. El camino tiembla y el mundo que me rodea comienza a resquebrajarse y hacerse añicos. La niebla se disipa, las sombras desaparecen y por primera vez en lo que parece una eternidad, el sol se abre paso. Me quedo allí, el sol brilla sobre mí y creo que soy libre. Pero entonces lo oigo, el motor, el sonido grave y rugiente del motor del coche al arrancar de nuevo. Me doy la vuelta y ahí está, el auto, el mismo auto, en el que estaba atrapado. La puerta se abre y escucho la voz de la mujer, ahora distante, pero todavía ahí. El camino nunca termina, Ethan. Siempre te encontrará. Y entonces, antes de que pueda moverme, el coche se aleja a toda velocidad y la carretera se extiende infinitamente hasta el horizonte.